Gracias por la sintonía. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que nos acompañan para seguir desenrollando este rolo tan complicado de la vida diaria en un país dependiente como el nuestro. Han desatado ciertas controversias, unas declaraciones recientes que ha ofrecido el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Eduardo Sáenz Lobatón, donde dice que ningún producto de la canasta básica ha subido de precio. Aparentemente lo sacaron de contexto, porque no creo que sea lo que quiere decir el ministro Yayo Sáenz Lobatón. Porque no es menos cierto que en todo el mundo, producto de los embastes de una crisis a partir de enfrentamientos bélicos, los productos de la canasta básica, que son los que se incluyen como los productos de primera necesidad, van a registrar determinados cambios, principalmente hacia la alza. La mayoría de los productos que se consumen en nuestro país son productos importados, o sea, traídos de otro lugar del mundo. Y eso, como vía de consecuencia, incrementa los precios porque nos incrementa los niveles de dependencia. Es la gran razón por la que cada cierto tiempo algunos en el desierto clamamos que hay que volver a garantizar la producción local. Es la gran razón por la que algunos en el desierto clamamos que hay que volver al campo, hay que volver a Constanza, hay que volver a Peralvillo, hay que volver a Azua, a San Juan, hay que volver a San José de Ocoa, a las comunidades agrarias de la República Dominicana, nuestra gente de La Vega, Nagua, San Francisco, que han tenido muchos que abandonar sus terrenos porque desafortunadamente mayoría de los ministros y demás en el gabinete agropecuario de los últimos gobiernos tienen unos pingües negocios ahí que chocan con la producción local. Tiene que ser la decisión más desacertada que pueda tomar un presidente, designando a un ministro de Agricultura o alguien vinculado al sector agropecuario cuyos intereses estén vinculados a la importación. No, el ministro de Agricultura y todos sus séquitos tienen que ser gente debidamente comprometida con la producción local. Gente que produzca y además de que produzca, tenga como ideología clara que primero la producción local. Aquí no hay ninguna razón para estar importando la cantidad de productos que minuto a minuto entran por los puertos y aeropuertos de la República Dominicana. Aquí no hay ninguna razón para estar importando la cantidad de productos de consumo masivo que minuto a minuto entran por nuestros puertos y aeropuertos. La República Dominicana es un país eminentemente agrícola, eminentemente agrario. Eso lo que requiere es de apoyo desde el Ministerio de Agricultura, Banco Agrícola de la República Dominicana y todas las instancias vinculadas al gabinete agropecuario del gobierno, que en esta gestión del presidente Abinader, lamentablemente la mayoría de quienes lo encabezan, sus intereses están más vinculados con la importación que con la producción local. Es la gran razón por la que inmediatamente se arma cualquier situacioncita en cualquier lugar del mundo, como somos un país eminentemente dependiente, entonces los productos se encaminan permanentemente a la alza, porque hay que traerlo todo. ¿Por qué en la República Dominicana hay que estar importando ajo, cebolla, papa, ajíe, batata? Aquí no hay ninguna razón para estar importando esto porque somos un país eminentemente agrícola. Somos un país donde se siembra cualquiera de estos productos y al día siguiente nace, porque aquí llueve diario, salvo algunas excepciones de zonas cálidas o áridas como la región sur de la República Dominicana. Hace aproximadamente un año, al gobierno se le ocurrió la locura de que iban a traer maíz de Guyana, que íbamos a sembrar mediante una sociedad, un maíz, porque había que incrementar los niveles de producción con alianza internacional y se iba a iniciar con Guyana. ¿Dónde está el maíz? ¿Dónde está el maíz? Y de manera aislada decíamos, pero es que constituye una locura, porque la República Dominicana quizás no tendrá los miles de metros disponibles que tiene Guyana, pero no es menos cierto que en la República Dominicana, si los agricultores contaran con el apoyo del Estado dominicano,
prefirieran destinar sus tierras a la producción de maíz y otros productos que son de los cuales es dependiente la economía básica de la República Dominicana. Entonces, cuando uno escucha al ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Eduardo Sanz Lobatón, descartando que en la República Dominicana ningún producto haya incrementado de los que componen la canasta básica en los últimos días, uno dice, pero ¿de qué lugar del mundo es que este hombre está hablando? Porque no es menos cierto que los embates entre Estados Unidos e Israel contra Irán y lo que esto como vía de consecuencia arrastra, se refleja directamente en los precios de los principales productos de consumo masivo del pueblo dominicano. Porque por un lado, el Ministerio de Agricultura y demás que componen el gabinete agropecuario se desentienden de la producción local y por el otro entonces hay que traer absolutamente todo que se come en nuestro país, salvo rarísimas excepciones cuyos productos logran todavía solventar y manejar la balanza. Pero de verdad que es deprimente revisar, por ejemplo, a veces la balanza de producción local en comparación con lo que hay que importar. Y uno dice, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no aupar? ¿Por qué no apadrinar? Patrocinar a través del Banco Agrícola y otras instituciones la producción de Constanza, la producción de La Vega, de San José de Ocoa, de Asua, nuestra gente de Padre Las Casas, produciendo de todo y muchas veces tienen que abandonarlo porque no encuentran mecanismos de aupamiento para traerlo acá al Distrito Nacional y Gran Santo Domingo. ¿Y por qué no seguir en un momento como el actual en que San Juan está clamando que no le exploten sus lomas? ¿Por qué no apadrinarlos? ¿Por qué no iniciar un plan de relanzamiento total de la agropecuaria nacional? Pero un plan sincero, franco, directo, sin un grupo de ladrones que lamentablemente circundan en torno al Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. Tenemos aproximadamente dos décadas, para no exagerar, que inmediatamente un presidente quiere hacer millonario a un ministro de Agricultura y su grupo lo designa ahí en la Kennedy. Y ya a través de las importaciones, el sacrificio de los cerdos, el sacrificio de los pollos y otras cositas más, usted no tendrá que trabajar jamás en la vida. Hemos dicho que cuando se investiguen a fondo algunas acciones presumiblemente delincuenciales que ocurrieron en la gestión de Limber Cruz en el Ministerio de Agricultura, aquí habrá un SENASA 2.0. Cuando se investigue el monto pagado por concepto de sacrificio de cerdos con el tema aquel de la fiebre porcina en el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, habrá un SENASA 2.0 y cuidado, porque se pagó mucho más por concepto de cerdo sacrificado que los cerdos provenientes de toda América Latina y parte del Caribe. Entonces, en un momento como el actual, un sector tan sagrado como el sector agropecuario necesita gente decente, gente consagrada con la producción local, que ame a los agricultores, que ame a los productores locales, que ame a los productores de La Vega, Constanza, Maimón, a los productores de la línea sur de la República Dominicana, comenzando por Ocoa, nuestra gente del nordeste, Nagua, San Francisco, Salcedo, que están abandonados a su suerte, porque no hay lamentablemente un compromiso real. Y en el Banco Agrícola de la República Dominicana cualquier politiquero barato logra más fácil 10 millones de pesos para cualquier cosa que cualquier agricultor, cualquier productor del campo auténtico, consagrado con su cosa. En un momento como el actual, en que estamos siendo víctimas de unos remeneos de la economía global, la producción local tiene que ser esa protección sine qua non del gobierno y como vía de consecuencia, protección sine qua non de la familia dominicana para lograr por fin de una vez y por todas la soberanía agropecuaria, la soberanía alimentaria, la independencia plena.
¿Cuándo es que llegará un gobierno que se va a casar con los productores locales y no con la importación? ¿Cuándo es que los agricultores volverán a ser importantes en nuestro país y no los importadores? ¿Cuándo es que en el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana un agricultor de Constanza, de Ocoa, de San Juan, de Peralvillo, tendrá un poquito más de valor que un importador? Que ambos son importantes, pero el productor local tiene que ser el aliado por excelencia de la producción nacional. Y entonces el gobierno tiene que auparlo, tiene que protegerlo y no patrocinar unas mafias enquistadas en los diferentes departamentos de ese Ministerio de Agricultura, priorizando permanentemente la importación de productos que se pueden producir en campo dominicano. ¿Por qué tiene República Dominicana que estar importando ajo, cebolla, ajíe, papa, batata y demás, cuando tenemos el campo totalmente abandonado? Entonces, cuando vemos que lamentablemente la producción local se ve amenazada y que los embates de una guerra entre Israel, Estados Unidos contra Irán y zonas aledañas, no hay forma de que el gobierno logre sustentar un discurso de que los productos de la canasta básica no se van a incrementar. Quisiéramos estar de acuerdo con el ministro de Industria y Comercio, pero no es menos cierto que a raíz de los enfrentamientos entre Israel, Estados Unidos contra Irán, ha habido un incremento desproporcionado de los productos de la canasta básica. Y eso es innegable. Y esos componentes exógenos van a continuar impactando de forma negativa en la calidad de vida del pueblo dominicano. ¿Que es culpa del gobierno? Por supuesto que no. No es culpa del gobierno. Ahora bien, tiene desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Ministerio de Agricultura de la República Dominicana y demás, que incrementar y fortalecer una alianza real, una alianza sincera con la producción local para que no tenga la República Dominicana que contar con una economía tan dependiente en términos de la extracción de tantos productos provenientes de otros lugares del mundo. El campo está abandonado, señoras y señores, y no puede ser así. No puede ser así. Los agricultores están vendiendo sus tierritas para venir a motoconchar al Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Hablen con este que está aquí. Están lamentablemente desprotegidos los productores en las principales comunidades agropecuarias de la República Dominicana. A veces ven como opción vender sus tierritas para irse a trabajar 24 horas a Estados Unidos. Y eso no puede ser en un país agrícola como el nuestro. Los productores a veces ven como opción vender sus tierritas en el campo para venir a motoconchar al Distrito Nacional y Gran Santo Domingo y hacer una casucha en Guajimía. Entonces es una realidad dolorosa que no debería el gobierno auparla, patrocinarla bajo ninguna circunstancia. Y la UPA y la patrocina mediante el enajenamiento de los fondos que van desde el Estado Dominicano al Banco Agrícola de la República Dominicana. Estamos entre los más críticos de ese comportamiento deshonesto que se aplicó hace unos meses en los fondos del Banco Agrícola de nuestro país. Y hay unos legisladores por ahí que no quieren saber de mí. A mí no me importa esa vaina, váyanse a la mierda. Porque desde el Banco Agrícola de forma deshonesta le dieron unos préstamos a ellos y a sus afines, préstamos que pudieron ser tomados en cuenta para financiar la producción local en las comunidades que nos mantienen. Porque no es verdad que la leche se para en el supermercado. No es verdad que el repollo nace en el supermercado, que la papa nace en el súper, no. Ese es el producto de un esfuerzo de nuestros campesinos en las principales comunidades agropecuarias del país. Y ese esfuerzo tiene que ser debidamente protegido moral y económicamente por el gobierno, por el Estado, para que ese agricultor no se vea en la obligación de tener que vender sus tierritas para venir a motoconchar aquí al Distrito Nacional o a poner un colmadito o a vender empanada para envenenar en la mañana a los motoconchos que pasan por ahí. Vamos a volver, señores,
a una economía sustentada por la producción local. Somos un país que se puede volver a alimentar únicamente de la agropecuaria. Por supuesto que no, pero tenemos el turismo, que es el principal consumidor de los productos locales. Tenemos el turismo, que es el principal consumidor de la leche, del huevo, del arroz, de la papa, del repollo, del brócoli, de todos esos productos que se generan en el campo. Ahora, ¿qué prefiere ese agricultor? Vender su tierrita para ir a empeñarse como bartender, como camarero en un hotel, porque el Estado, lamentablemente, desde el Ministerio de Agricultura y del Banco Agrícola de nuestro país, ha preferido patrocinar la importación, y desde el Banco Agrícola patrocinan a gente totalmente ajena a la producción agropecuaria nacional. Y eso se constituye en un crimen que lamentablemente redunda en detrimento de la calidad de vida de las amas de casas y sus dependientes en nuestro país, cuando tienen que ir al colmado o al supermercado a pagar un dineral por un producto que se pudiera producir en el campo dominicano y no traerlo de otro lugar del mundo, duplicando o triplicando el precio. Para eso no hay que ser experto en nada. Es una lógica simple. Entonces quisiéramos estar de acuerdo con el ministro de Industria y Comercio cuando dice: en nuestro país no ha habido incremento de ningún producto de primera necesidad. Eso es mentira. No es cierto. Se han incrementado y van a seguir subiendo los precios de los principales productos porque son productos importados, porque el campo está desprotegido, porque la producción local lamentablemente ha sido abandonada, priorizando la importación para beneficios pingües de 2 o 3 en el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, porque los fondos del Banco Agrícola le fueron prestados a compañeritos diputados, senadores, alcaldes y regidores de algunas comunidades que no producen nada. Eso no puede ser, es una realidad. Ahí anda una gobernadora de la zona sur del país que le dieron un préstamo a ella, a su hija y a su esposo, y ninguno produce nada. ¿Para qué? Para quizá pagarle un favor político o un favor de otra naturaleza vinculado a quienes manejan el Banco Agrícola. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Primerísima pausa y venimos en breve con más en su programa A la Franca. Qué gran noticia. Irán ha ofrecido poner fin al control que ejerce sobre el estrecho de Hormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra, en una propuesta que aplazaría las discusiones sobre el programa nuclear de la República Islámica, afirmaron el lunes 2 funcionarios regionales con conocimiento del asunto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está ejerciendo un papel que le va a dar mucho protagonismo de mediación en ese conflicto. Mire cómo son las cosas. Quien en un lado es un atacante, en otro lado es un creador de consensos. Eso es el comportamiento geológico global. Con la apertura del estrecho de Hormuz, Irán entonces le permite al mundo volver a respirar. Y esta jodida incertidumbre que nos tiene a todos dependientes de las acciones momentáneas de Irán, de Israel, de Estados Unidos, nos permite un poquito planificar. Lo cierto es que lamentablemente ya el mundo en términos económicos está totalmente interconectado, y aunque estemos distantes, a veces somos tan dependientes como el más cercano. Es la gran razón por la que ya los países no pueden manejarse de manera aislada. Antes, República Dominicana decía: bueno, nosotros somos un paisito en el Caribe, distante de todo, ¿qué importa? Ay, hombre, ¿qué importa que se peleen Irán, Irak, Estados Unidos, Israel? ¿Qué importa que pelee Rusia contra Ucrania? ¿Qué importa que Guyana y Venezuela tengan situaciones de conflicto? ¿Qué importa que Estados Unidos siga bloqueando a Cuba? ¿Qué importa lo que pasa en Haití? Eso era antes, ya no. Ya somos un país interconectado con el planeta, para bien o para mal, y a veces casi siempre para bien, pero que cualquier acción momentánea ocurrida en cualquier país del mundo
muchas veces al más distante como nosotros, nos afecta como al más cercano de sus iguales. Es la gran razón por la que hay que continuar manteniéndose, estudiando ese tablero global sobre el comportamiento. En las próximas horas, mi amigo, el profesor Manuel Cruz, estará realizando el primer congreso sobre geopolítica y estudio estratégico para estudiar ese gran comportamiento. Desde aquí, ver lo que está pasando en el mundo. Hay que apoyarlo. Hay que auspiciar ese tipo de cosas para que nuestra clase política acuda a entender que ya no somos tan dependientes como éramos antes. Nuestro ombligo geográfico está interconectado con el planeta. Y cualquier acción que ocurre entre Irán, Irak, Israel, Estados Unidos, es una acción que nos impacta de forma directa. Las interacciones en el estrecho de Hormuz nos afectan a nosotros tan igual como afectan al país más cercano de Irán. Las interacciones violentas que han ocurrido entre Ucrania y Rusia a la República Dominicana nos generan tanto daño como les generan a muchos de los países cercanos en términos comerciales. Es la gran razón por la que hay que mantenerse permanentemente estudiando esos fenómenos globales, y a nosotros de manera muy particular nos parece bastante oportuno un congreso sobre geopolítica que estará realizando Manuel Cruz y otros amigos del Centro de Estudio Estratégico de la República Dominicana. Ahí estarán una serie de expertos que más adelante vamos a seguir compartiendo con ustedes, porque estamos convencidos de que ya nosotros no somos el país aislado que antes éramos. Somos un país estrechamente conectado con el planeta, estrechamente conectado con el mundo. Y eso, para bien a veces, y otras veces no para tan bien. Pero es lo que ocurre. Es lo que ocurre. El devenir noticioso del país se mantiene en una dinámica activa permanentemente. En las próximas horas habrá cambio en las altas cortes, habrá cambio en la Suprema Corte de Justicia. Ya al magistrado Luis Henry Molina se le cumplió su plazo. Están evaluando a otros posibles miembros. El Consejo Nacional de la Magistratura, que encabeza el presidente de la República, deberá convocar en las próximas horas para la sustitución o ratificación del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ha habido avances. Hay áreas en las que no se ha avanzado, como era de esperarse. Pero es el mundo, es la vida, es lo que pasa. En los últimos días hemos observado cómo San Juan ha sido tendencia, y con San Juan, el granero del sur, se ha convertido en tendencia la palabra minería. Y hemos observado cómo se teoriza en los principales medios de comunicación sobre si explotar o no explotar. La minería en los últimos años nos ha generado ingresos superiores a los 45,000 millones de pesos solo por concepto de responsabilidad fiscal, o sea, pago de impuestos. Ha habido un avance bastante positivo de más de un 7% en cuanto a la explotación minera y exportación de sus productos desde la República Dominicana, y eso no deja de ser importante. Lo cierto que la minería tiene que ser sincerizada en el escenario político dominicano. Y que cuando la gente escuche la palabra explotación, exploración, minería, oro, plata, ferroníquel, no escuche al diablo con la cruz. Cuando la gente escuche ferroníquel, oro, cobre,
minería, explotación, exploración, estudio ambiental, que la gente no necesariamente relacione eso con miseria, con pobreza, con desorden, con daño al medio ambiente. No, todo esto puede convivir con la naturaleza de forma semi-amigable y obtener la riqueza proveniente de la explotación minera. De verdad que Dios se limpió el sudor en la República Dominicana, porque además de que tenemos las más hermosas playas del mundo, además de que tenemos una industria totalmente creciente, en muchos espacios estratégicos de nuestro país hay minerales riquísimos como oro, ferroníquel y otros más. De manera que cuando se escuche desde los medios de comunicación la palabra ferroníquel, oro, explotación, exploración, estudio ambiental, minería, ya a esta altura la población dominicana no debería reaccionar tan airada, porque se le ha dado un criterio de satanización a la minería que nos coloca en un país del tercer mundo. Y también nos hace creer que todas las empresas de explotación o extracción de minerales de la minería son extranjeras. Y no, señores, aquí hay empresas, como es el caso de Gold Quest, con más de un 50% de sus activos provenientes de capital local. Lo que pasa es que a veces a la gente no se le explica con claridad los beneficios de la minería. Y muchas veces también las comunidades mineras no reciben los beneficios provenientes de esas explotaciones y exploraciones. Reitero que debe iniciarse un proceso de sincerización del tema minero en el país. Y este es el momento. Este es el momento. Yo entiendo que a San Juan, mucho antes de hablarle de la explotación, exploración y demás, debió hablarse de la conformación del Fondo Minero de San Juan, FOMISA, por ejemplo. ¿Cómo se habla en Cotuí del Fondo Minero de la provincia de Sánchez Ramírez? Señores, la pasada semana nosotros entrevistamos al alcalde de Maimón, en la provincia Monseñor Noel, y él con clara sinceridad nos dice, si en mi pueblo no hubiera minería, simplemente no pudiera vivir nadie. Porque es la minería la que le sustenta la economía local a muchísimas comunidades del país. Y no quiero responsabilizar de forma directa a las empresas mineras ni al Estado de manera particular. Pero creo que ya debió ser tiempo y creo que ya debimos colocarnos a la altura para que desde los medios de comunicación, cuando se hable de minería, de explotación, de oro, níquel, ferroníquel, la población dominicana no reaccione tan airada como están reaccionando hoy en San Juan. Ya a esta altura, incluso debió iniciarse un plan de educación de los comunicadores aliados de ese sector, que conozco mucho y los hay, para que la población entienda que explotación, exploración, minería, oro, níquel, ferroníquel y demás, no es sinónimo de contaminación, no es sinónimo de miseria, no es sinónimo de enfermedad, todo lo contrario. Desde inicios de la humanidad, los minerales son considerados activos de riqueza de las comunidades. El oro siempre ha sido sinónimo de riqueza. Desde los tiempos de Cristo, el oro siempre ha sido sinónimo de riqueza. Lo que pasa es que lamentablemente los intereses cruzados lo mezclan con cierto conflicto, con cierta contaminación, con cierta desconsideración a veces de los activos ecológicos de nuestro país. Ver a mi amigo el padre Nino en la zona septentrional de la República Dominicana, por allá por Puerto Plata Profundo, protestando para que no exploten una mina, y con él a mi hermano el padre Rogelio Cruz, que es un abanderado de hecho de que no se explote, me deja totalmente claro de que no estamos tan edificados con relación a la riqueza que pudiera generar la minería. Hay que volver a educar a la población
sobre esto. Yo recuerdo que en mi comunidad, en Constanza, una empresa llamada Sadosa Estándar explotaba una mina, pienso que de cal. Y ellos tenían un representante, era como un gerente de esto, o un promotor, llamado Japa. Y no había ningún tipo de actividad comunitaria que Sadosa Estándar no patrocinara en esa comunidad. Los primeros que salían en defensa de esa empresa explotadora de cal eran los comunitarios. ¿Por qué no ocurre así en San Juan? Recuerdo cuando se hablaba de explotación en la provincia de Monseñor Noel, los primeros que salían y daban la cara con firmeza comunitaria eran los líderes del sector de las diferentes comunidades de la provincia de Monseñor Noel, porque la riqueza eran ellos los que la obtenían, ellos eran los testigos. La empresa Sadosa Estándar, que recuerdo explotaba una mina de cal por allá por La Culata, en el Parque Nacional Los Bermúdez, que tiene que estar por ahí todavía, me imagino, pero yo estaba bastante niño. Ahora, sus principales gerentes, usted lo veía cada domingo jugando béisbol o softball con los jóvenes de las diferentes comunidades de esas campadas. ¿Quiénes eran entonces los principales defensores de esa explotación minera? Los deportistas, los comunitarios, los líderes religiosos, las amas de casas, que eran en ese tiempo los que recibían los principales beneficios. Eso puede volver a ser así. Eso puede volver a ser así. Hay lugares del mundo donde la minería es la principal fuente de ingresos para los gobiernos y para el país en sentido general. Donde usted va y le dice, está prohibido explotar, no se va a explotar nada, y de repente tiene que salir corriendo. Con esto quiero dejar claro que la minería no es mala por naturaleza, no es mala de por sí. Lo que son malos son algunos métodos que se utilizan de extracción y fuga del capital local, y la gente entonces lo que hace es que se airea y reacciona totalmente iracundo cuando le dicen vamos a explotar, y como vía de consecuencia la explotación traerá cierta contaminación. Entonces el pueblo te dice, ¿pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Ese a cambio de qué, las empresas tienen que estar debidamente claras y explicárselo a los comunitarios, a los religiosos, a los políticos, que muchas veces sacan ganancia de causa de este tipo de manifestaciones, muchas veces sin ningún sentido. Ese a cambio de qué, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección General de Minería y el Ministerio de Energía y Minas tienen que explicárselo con claridad meridiana a los comunitarios, a los jóvenes, a los deportistas, a los religiosos, a los políticos, a los comerciantes, para que entiendan que explotar no es sinónimo de generar miseria en las comunidades. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Si se logra en la República Dominicana cierto equilibrio a partir de cierta explotación, las comunidades mineras de nuestro país pueden ser las más ricas de la República Dominicana. Si se logra en nuestro país cierto equilibrio a partir de la explotación sustentable proveniente de la minería, pudieran las comunidades mineras de la República Dominicana ser mucho más prósperas en términos económicos que las comunidades turísticas del país. La minería puede volver a ser un activo generador de ingresos y de riqueza en todo el sentido de la palabra para las principales comunidades de la República Dominicana. Lo que pasa es que las empresas mineras, lamentablemente, muchas veces no muestran el interés de mantener ese compacto social, porque a veces se lo encuentran caro, porque ni siquiera eso quieren dejar.
esa migaja de responsabilidad social. Si en nuestro país se explotara con la suficiente alianza social, pudiéramos decir que la minería contara con más apadrinamiento que el turismo. Aquí la gente defendería mucho más a la minería que al turismo si las empresas mineras lograran identificar los aliados locales con los cuales tienen que hacer debidos acuerdos y generar un desprendimiento económico, porque aquí se está hablando de cuarto, porque muchas veces te mandan un tipo a teorizarte y a hablarte de que no habrá daño. Sí, no hay forma de explotar en minería sin generar daño ambiental. Y eso, en esa parte no transigimos. Ahora bien, todo daño debe generar un resarcimiento. ¿Cuál es el resarcimiento? Señoras y señores, que ese impacto negativo que le vamos a generar a partir desde el desplazamiento de los vehículos, nosotros como empresa minera, ya que el Estado se mantiene un poquito indiferente a veces, nos vamos a comprometer con ustedes, grupos de jóvenes, empresarios, amas de casas, clubes de madres, religiosos, políticos de la comunidad, a tratar de generar condiciones para mermar el impacto ambiental negativo. De ocurrir así, la gente, en vez de salir a protestar en contra de la minería en las principales comunidades de nuestro país, saldrían a defenderla. En nuestro país todavía, la gente está a tiempo, si las empresas mineras y el Estado lo quieren, para salir a defender la minería mucho más fácil que al turismo. Así como en las principales comunidades turísticas la gente sale a protestar contra los ambientalistas, contra el gobierno cuando quieren impedir la construcción de un complejo habitacional, de un hotel, de un restaurante de lujo. Así mismo saldría la gente en nuestro país a protestar contra los ambientalistas y contra el gobierno cuando quieren impedir la instalación de una determinada empresa para la extracción de minerales a partir de la explotación en algunas comunidades mineras de nuestro país. El oro no es oro si no se extrae. Los minerales no son ricos, no generan riqueza si no se explotan. Esa explotación, como vía de consecuencia, genera un impacto negativo que algunas empresas con elevado grado de responsabilidad ambiental logran que ese impacto negativo sea lo mínimo posible. Entonces, como hay un impacto ambiental y como vía de consecuencia se genera un pasivo que incluso a veces redunda en la calidad de vida de forma directa de los residentes, nosotros como empresa minera nos comprometemos con ustedes, grupo de jóvenes, empresarios, sacerdotes, pastores, políticos, dirigentes comunitarios, líderes gremiales y demás, a mermar ese impacto ambiental para que sea lo menos nocivo a la economía y a la calidad de vida de ustedes. Dígame si se le explica así con claridad a la gente y se le explica claramente el pedazo del pastel que van a obtener, porque estamos hablando de cuarto. En minería no se habla de disparate, en minería se habla de cuarto, de dinero. Dejen de estar teorizando. Y entonces la gente, en vez de salir a obstruir, a protestar, para impedir la explotación, saldría a protestar para aupar, patrocinar, acoger la explotación minera sostenible, así como salen a protestar en Las Terrenas, en Punta Cana, en Río San Juan, en Cabrera, en Puerto Plata, en Sosúa, cuando se quiere impedir la construcción de un hotel, de un restaurante, de un puerto. Es lo mismo. Estamos hablando de generación de riqueza. Y la generación de riqueza se produce a partir de la explotación que muchas veces genera un impacto ambiental. Donde quiera que se construya un hotel, hay un impacto ambiental. ¿Sí o no? Donde quiera que se construya un restaurante, un puerto, un aeropuerto, hay un impacto ambiental. Ahora, ¿por qué la gente no se opone? Porque la gente siente que la construcción de ese hotel, de ese restaurante, de ese puerto o aeropuerto, le va a generar beneficios para ellos. Porque el humano se cansó de ver cómo la riqueza le pasa por frente de los ojos. Y es lo que está pasando en San Juan. La gente está saliendo a protestar porque la empresa no ha tenido la suficiente claridad
con anticipación como para manifestarle los beneficios directos que pueden recibir a partir de esa explotación. Y han satanizado a esa empresa, obviando que casi un 50% de los activos que componen esa institución son activos locales, es capital criollo, son dominicanas y dominicanos que lo componen. De manera y en conclusión, creo que el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Minería, Ministerio de Medio Ambiente y demás, están muy a tiempo para quitarle a la gente esa venda de satanización que se han puesto cuando se le habla de minería. Minería no es sinónimo de miseria, no es sinónimo de enfermedad. Minería no es sinónimo de sacrificio extremo de la clase humana, no. Minería es sinónimo de riqueza, de bienestar, de bonanza, de bonomía, cuarto, dinero, money. Y como gana la empresa, así mismo ganas tú. Entonces, la gente tiene que entender eso. Y como no se lo explican, el estudiante sale despavorido a protestar. El comerciante sale a protestar. La ama de casa, la joven estudiante, obviando que ella inmediatamente se gradúe o antes, puede comenzar a ser parte de los activos de empleomanía de esa empresa. Pero la empresa no se lo dice. Entonces dejan que un senador que es quizás el más sabio del país, don Félix Bautista, que va a ser senador hasta que se muere en San Juan, le genera un ambiente totalmente adverso. Y no es menos cierto que la alcaldía se le une a partir de la presión que el senador, con toda su razón, porque no, quizás no forma parte del meneo, no le han explicado nada, utiliza su liderazgo para consolidarse en oposición, haciendo fuerza en contra de una acción auspiciada por el gobierno a beneficio del empresariado, pero obviando que con esa oposición quizás está desprestigiando el bienestar que puede de manera sustentada y muy a la par con la agropecuaria caminar y sacar del ostracismo, de la miseria, de la pobreza al granero del sur, San Juan, que pudiera ser también el granero del oro, que pudiera ser también el granero de la minería. Y díganme ustedes, una comunidad agropecuaria y minera, si no es sinónimo de bienestar. Si el 70% de esa juventud que no quiere emplearse en la agropecuaria se pudiera emplear en la minería. Eso se puede en el país. Y bendecida sea la comunidad que además de turismo o agropecuaria logra un impacto amigable con la minería. Bendecida la comunidad que además de zona franca, además de turismo, además de agricultura, logra un impacto amigable con la minería para que la juventud que no quiere ir a emplearse a un hotel, a un restaurante, a un bar, a la parcela, que eso es el demonio, eso es malísimo. Trabajar en parcela, eso es malo. Entonces se emplea en la minería, en el oro, en la extracción, en la manufactura, para mandar ese activo nuestro a Canadá o a otro lugar del mundo donde lo convierten en riqueza. Es de eso que hay que hablar en nuestro país. Y creo que estamos muy a tiempo. Mañana yo vengo a la misma hora haciendo este esfuerzo para ver cómo me voy a entender sobre algunos temas que muchas veces la burocracia, para que uno no penetre en ello, ni siquiera nos lo explican. La minería en nuestro país, como vía estratégica de generación de riqueza, ha venido acompañada de tantos mitos, porque el empresariado y la clase pudiente de nuestro país, junto con ese sincretismo del Estado, no muestran ningún interés en que los mortales aprendamos a ver cómo se genera la riqueza ahí. Y entonces es la razón por la que yo no puedo amar lo que no conozco. La población sale despavorida para las calles a protestar. Ahora, cuando la población comience a ser parte, a entender que no es verdad que es la empresa que va a explotar, no, somos todos. Ustedes traen los equipos y traen el dinero, pero nosotros los de la comunidad le vamos a acompañar. Nosotros somos sus aliados, nosotros somos sus socios porque somos los dueños de ese mineral.
Y como dueños, entonces, porque no tenemos las herramientas sofisticadas, no tenemos el conocimiento sofisticado, vamos a obtener beneficios mínimos. Y esos beneficios vienen siendo acueductos, calles o carreteras, escuelas, estancias infantiles, estadios de béisbol, canchas de baloncesto, bienestar para mi familia, formación para mis hijos, y eso entonces vendría siendo riqueza para todas y para todos. No solo para ustedes, señores mineros, no solo para ustedes, señores de medio ambiente, no solo para ustedes, Ministerio de Energía y Minas, no solo para ustedes, Dirección General de Minerías. Es lo que la gente quiere escuchar, formar parte del meneo, formar parte del embrollo, ver qué es lo que hay. Lo que hay es oro. Ah, entonces tú lo quieres explotar y a mí que me salga el sapullido. Tú lo quieres explotar y yo que simplemente me joda con una enfermedad pulmonar. Pues no, hasta que no me explique qué es lo que me toca, simplemente como ente comunitario y el poder en este país radica en el pueblo, yo me opongo. Es lo que la gente sale a hacer, es lo que la gente hace y no se lleva de ninguna bocina al que le den 10 pesos para que salga a nivel nacional a defender la minería. No, la minería tiene que hacer alianza local. La alianza que tiene que hacer la minería es con los líderes comunitarios, líderes religiosos, jóvenes, estudiantes, transportistas, obreros, políticos locales. Es ahí donde la minería tiene que ir a hablar. Y además de hablar, dejar una parte del oro, dejar una parte del pedazo, dejar una parte del grueso, para que entonces ese dirigente comunitario, ese estudiante, esa ama de casa, sea la principal defensora de esa explotación que por demás se compromete a hacer lo más sostenible posible. Mañana a la misma hora, por el canal 107 y el canal 69 La Tora TV, el canal que te gusta.